sobre, sobre los que fueron rescatados cuando el Señor vino por su iglesia y fueron llevados de una vez con él, y los otros que van a estar donde está el llanto y el crujir de dientes. Quiero como que ahondar más en ese punto. Ok, déjame yo voy a Daniel, si los hermanos quieren también ir a Daniel capítulo 12, efectivamente nos está hablando del tiempo del fin. Sí. Si quieren vamos a acompañar Daniel 12, curiosamente con Apocalipsis 12. Ya. Digo curiosamente porque coinciden el número. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tengamos pendientes este párrafo que leímos y ahora vamos a Apocalipsis 12 para que miremos la concordancia, cómo concuerda, ¿no? A ver si encontramos una concordancia. Yo creo que la hay. Entonces fíjese que en Apocalipsis 12, ya la tenemos allí, ya los hermanos la Sí, tienen. hermano. Listo. Entonces mire, dice, apareció en el cielo una gran señal. Y yo creo que esto está hablando del tiempo del fin. Y lo digo por lo que vamos a leer a continuación. Entonces el Señor no puede, no se niega a sí mismo, sino al contrario, la misma palabra es la que confirma con otros versos lo que en unos no tenemos claro. Leamos entonces esto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y mire aquí, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí tenemos un tiempo. Sí. Esos 1260 días son equivalentes a 3 años y medio. A la media semana que hace falta. Media semana que está por allí al final de lo que Daniel nos muestra como la última semana. Y ayer hablábamos cómo esa última semana, según lo que yo pues veo, y eso también para que ustedes no traguen entero, no se trata de que traguemos entero, sino de que todos juntos estemos mirando y podamos ayudarnos en la búsqueda de la verdad, o sea, de una interpretación que sea justa y no interpretaciones que hemos recibido de otros, que las han recibido de otros, que las han recibido de otros. Entonces, tristemente, en asuntos que tienen que ver con la escatología, con la profecía, con lo que tiene que ver con esto, con los tiempos finales, hay muchas interpretaciones, muchas, pero muchas digo yo. Y pues nos corresponde a nosotros que también tenemos las escrituras como ellos las tenían, revisar las interpretaciones y, bueno, hacer nuestra parte de estudiar,
de profundizar y de ver si lo que nos están enseñando está de acuerdo o no está de acuerdo con la luz que el Señor nos quiere dar. Porque estamos en un tiempo muy, pero muy importante. Diría yo, el más crítico de la historia de la iglesia desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Porque es el tiempo previo a su venida, es lo que yo creo. Yo creo que por las señales que vemos, la venida del Señor está pronta. Está para que atendamos estas cosas, las miremos con mucha atención y bueno, yo sé que el Señor nos va a mostrar. Sí, el Señor quiere que estemos atentos, que estemos velando, que estemos orando, pidiéndole al Señor más claridad. Entonces, miremos esto que sigue aquí a continuación. El verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y aquí esto es lo que yo quería señalar. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es curioso que en Daniel 12 se hable de Miguel. Y aquí en Apocalipsis 12 aparece Miguel otra vez en una guerra. Miguel es uno de los ángeles, de los muchos ángeles que tiene el Señor, pero pareciera ser que tiene una comisión especial y es la de cuidar a Israel. Es como el ángel que el Señor ha puesto para que vigile, cuide y ayude allá a esta nación, la nación de Israel. Como dice aquí Daniel 12. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Miguel está de quién? De parte de Israel. Bien, entonces aquí estamos viendo una guerra que se va a dar en ese tiempo. Y en esa guerra, verso 8, dice que no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles no prevalecieron en esa guerra. No se halló más lugar en el cielo. Interesante esto como para preguntarnos qué significa. ¿Por qué ya no se halla lugar para ellos en el cielo? ¿Qué hace que ellos estén allá en el cielo? En este tiempo tan importante, concerniente a la salvación de Israel. Bueno, yo creo que podríamos tener una reunión en ese sentido hoy. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí qué cosa tremenda. ¿Qué significará esto? Listo, hermanos, entonces dejo esto como preguntas para que los hermanos, según el entendimiento que tengan, esta vez no quiero participar tanto. Voy a dejar que los hermanos tengan una participación más activa hoy, con base en el compartir de ayer. Entonces, allí les dejo, hermanos, ese trompo en la uña para que ustedes miren a ver cómo lo mantienen sin que se les caiga. Estaba viendo a la hermana Mayra con deseo de participar. ¿Mi hermana Mayra? No, mi hermano Julián. ¿No? No, mi hermano. Bueno, entonces, hermano David. Ahora. He visto, hermano, como el color púrpura y el escarlata son relacionados como al enemigo, ¿no? Son colores que usaba Sí. la realeza
la realeza de Babilonia, el púrpura y el escarlata. Eran los colores distintivos de los reyes. Y eso ha seguido hasta ahora, hasta Roma. Sí, exacto, hasta Roma, pero también es el color que distingue a la ramera, porque la ramera, al tener contubernio con los reyes de la tierra, ella también se viste igual, para que podamos identificarla como del mismo espíritu, del mismo sentir de esa mujer prostituta que la Biblia dice, Apocalipsis dice que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y que ha llenado a la tierra con el vino de su fornicación. O sea, ha enseñado algo que procede de Babilonia, que es la idolatría. La idolatría. O sea que solamente no se identifican solo por todas las acciones que ellos hacen, sino por hasta su forma de vestir y de su forma de, a través de los tiempos, son los mismos. Bueno, como una identificación para ellos mismos, el color púrpura y el escarlata, sí, aparte de todo su pecado y de toda la trascendencia que han traído de generación tras generación. Sí, curiosamente los cardenales o en la cúpula de los dignatarios de la Iglesia de Roma se suelen vestir de esa forma, ¿no? De esos colores. El cardenalicio, que es el color como de, aunque ellos dicen que representa la sangre de Cristo, pero también se viste. Bueno, está abierto el compartir, hermanos, para que entremos en profecía y hablar sobre esto, que me parece interesante, llevándolo a la situación actual, ¿no? Así que esto nos pueda ayudar a entender el tiempo en el que vivimos, a aprender a discernir el espíritu de este mundo, cómo se mueve, porque aunque algunos se visten de esta forma en lo natural, en lo espiritual también están vestidos de esta manera. No necesariamente es la Iglesia Católica, digo yo, no necesariamente, porque se habla de una ciudad que está sentada sobre 7 montes, y eso podría calificar para Roma, pero también califica para Jerusalén. Jerusalén ha sido una ciudad terrible. Jerusalén ha sido en el clamor del Señor Jesús, en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y luego sigue mencionando que Jerusalén ha matado a los profetas y ha derramado la sangre de los justos. Y lo ha seguido haciendo, porque ¿no fue Jerusalén acaso la que presenció la muerte de Jesús? Claro que sí. Entonces, esas cosas también es importante que no las dejemos de considerar, porque mire, el diablo tiene una habilidad tremenda y es la habilidad de esconderse. Y se esconde detrás de algo o de alguien a quien culpa para que él no sea visto como el culpable. Yo no niego que el catolicismo tiene mucha participación en la muerte de los santos. La Inquisición fue algo horrible, pero es porque en ellos también está el espíritu del anticristo. Pero ese espíritu procede de Babilonia, y quienes estuvieron en Babilonia, y quienes han fornicado con los reyes de la tierra, y quienes se han asentado en esos 7 montes, que son los 7 reinos importantes, no son los católicos. No, es la ciudad de Jerusalén. Pero igual, yo lo dejo así para que el hermano... Pero hermano, que puede haber una concordancia con lo que usted está diciendo con Isaías 4.1, cuando dice que
echarán mano de un hombre 7 mujeres y en aquel tiempo diciendo nosotros comeremos de nuestro propio pan, nuestro propio alimento. Solo quiero llevar tu nombre, Señor. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Solo Ajá. quiero llevar tu nombre. Yo vestirme mi propia ropa, comerme mi propia comida y hacer todo lo mío propio, pero solo quiero utilizar tu nombre, Señor. Sí, explícate un poquito mejor, Julián, sobre eso. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. O sea que yo quiero llevar, yo quiero tener mi propio vestido, mi propia comida, no la del Señor, no el vestido que el Señor quiere que nos revistamos, Sí, sino yo mi propia inmundicia, mi propia maldad, solo quiero utilizar tu santo nombre. sí, sí, sí. Me gustaría que Juan, que ha estado al frente del reto con los profetas y que ya llevan un recorrido bastante amplio, mirando lo que el Señor pues les ha dicho, les levantó profetas para hablarle a Israel, ¿no? En el tiempo de antes del exilio, durante el exilio y del post-exilio, a una nación que se volteó, que le dio la espalda al Señor. Entonces, no sé si Juan quisiera uh, ilustrarnos un poquito sobre ese asunto, a ver qué encontramos, ¿no? En cuanto al comportamiento de Israel en relación a los profetas. Gracias y paz, mis hermanos. Muchos saludos a todos, muchas bendiciones. Amén. Bueno, realmente han tocado en poco tiempo muchos temas, ¿no? Han habido muchas preguntas, han habido, digamos, varias apreciaciones, varios puntos para tocar y abordar. Estuvimos mencionando una relación que había en Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12. Hubo una pregunta inicial del hermano con respecto al asunto de aquellos que de alguna forma eran vencedores y aquellos que no eran vencedores. Ahorita estamos mirando un asunto relacionado también con la bestia, relacionado también, digamos, con este asunto de Apocalipsis 13, de los montes, y finalmente estamos hablando ahora acerca de Isaías. Bueno, realmente el comportamiento y la conducta del pueblo de Dios siempre ha sido una conducta rebelde. Contemplamos en las Escrituras 3 periodos de tiempo relacionados en el Antiguo Testamento, que son periodos, digamos, posteriores a la monarquía de Israel. La vemos allá en Primera, Segunda de Samuel y todo este asunto relacionado con David y con Salomón. Posterior a eso, hasta el fin del tiempo, antes del inicio del Nuevo Testamento y antes de entrar a esos 400 años de silencio, suceden inicialmente 3 acontecimientos. El primero de ellos tiene que ver con una división que sucede en el reino, de tal forma que se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. Luego sucede la época del cautiverio y finalmente sigue el tiempo del retorno. Bueno, Isaías estaba en el tiempo de la división del reino, profetizando allí en el reino del sur, mencionando muchos asuntos relacionados con la rebelión del pueblo de Dios. Y realmente todos estos profetas que se componen de los profetas, de los 12 profetas conocidos como los profetas menores, y estos profetas mayores, que son alrededor de 4 profetas mayores, siempre su profecía estuvo destinada a denunciar, digamos, el pecado del pueblo. Y ese siempre ha sido el asunto de las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la historia de un Dios justo y santo que busca reconciliarse con un pueblo que es infiel, un pueblo que le da la espalda, un pueblo que sigue lo que no es, que lo abandona de cierta forma y que por eso es disciplinado, ¿sí? Entiendo por los compartires del hermano Julián alrededor de estos días, martes, acerca del contexto de las 7 iglesias. Y es interesante ver una relación que hay
entre en la época del cautiverio y digamos, Esmirna, por ejemplo. Y es que lo que la palabra del Señor nos muestra en esta iglesia de Éfeso es como el Señor tiene algo contra la iglesia de Éfeso. Era que había perdido el primer amor y que había abandonado el lugar que inicialmente tenía y había dejado de hacer las primeras obras que representaban ese primer amor. Y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso que si no se arrepentía iba a quitar el candelero de su lugar. Y efectivamente Éfeso entró en ruinas y de alguna forma las ruinas que contemplamos en Éfeso nos muestran que definitivamente sí hubo ese juicio hacia Éfeso. Así que el periodo de Esmirna que nos muestra este asunto de los mártires, este asunto de la persecución, este asunto de la depuración, de la limpieza, realmente es un periodo de alguna manera, por así decirlo, de disciplina que vino sobre la iglesia, en la cual fue perseguida por 10 emperadores. Y eso lo vemos en el cautiverio. Realmente los profetas, incluyendo Isaías, varios profetas profetizaron durante mucho tiempo para que el pueblo de Dios se arrepintiera, ¿sí? Y finalmente cuando vemos Jeremías, vemos cómo aún las mujeres estaban haciendo adoraciones a la reina del cielo, que era una diosa. Y de alguna manera hubo un juicio y hubo como una palabra profética y una palabra de advertencia para que el pueblo no incurriera y no entrara en ese castigo. Pero finalmente sucedió y fueron llevados cautivos a Babilonia a causa, digamos, de la iniquidad, del pecado y de la rebelión. Lo mismo sucedió en la iglesia. Y es que la iglesia perdió esa sensibilidad que tenía, perdió la sensibilidad que tenía, perdió el estar delante del Señor, perdió el estar en el primer amor del Señor y por eso fue disciplinada. Y vemos cómo comienza esa degradación. Cuando nosotros miramos ese texto que está allí en Daniel capítulo 12, hay algo interesante que me llama la atención eh, y es que dice lo siguiente, ahora lo estaba observando, dice lo siguiente, mire lo que dice hermanos en Daniel capítulo 12, verso 7. Vamos a ver la parte de la segunda parte que dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es interesante cómo relaciona lo que son los entendidos que comprenden con aquellos que son limpios, emblanquecidos y purificados. Cuando observamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 7, que vemos los sellados de Israel, y posterior a eso vemos una multitud de ropas blancas que se menciona que son de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Finalizando eso, es la primera vez que aparece en el Apocalipsis la palabra gran tribulación. Y de alguna manera vemos que la palabra del Señor dice esto. Mira, ¿sabes qué dice Apocalipsis capítulo 7? Dice, el ángel le pregunta a Juan y le dice, ¿quiénes son estos? Y ¿quiénes son estos? Le pregunta. Y Juan le responde al anciano, perdón, no al ángel, sino al anciano. Le responde al anciano y le dice, no lo sé. Y el anciano le explica. Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces uno dice salir, ¿qué significa? Bueno, cuando uno revisa el original, el griego, la palabra es ergomai, que significa aquellos que han atravesado, que han pasado por la gran tribulación. Entonces eso nos muestra de alguna forma que ellos fueron procesados en esa gran tribulación. Y es decir, que cuando vemos esa limpieza, esa purificación fue por medio de la persecución. Así que cuando miramos Esmirna y cuando miramos las 7 iglesias, el Señor ya nos ha enseñado mucho todo esto también por medio de nuestro hermano Julián. Es que de las 7 iglesias vemos 2 que se destacan, porque no tuvieron de alguna forma reproche, que fue Filadelfia y Esmirna. Si nosotros mezclamos o unimos esos 2 testimonios, vemos en primer lugar lo que significa el amor fraternal. Eso está en el testimonio de Filadelfia. Eso es Filadelfia, amor entre hermanos. Pero en segundo lugar vemos en Esmirna lo que significa la persecución y el sufrimiento por causa del Señor. Ambas iglesias
siendo un testimonio sólido delante del Señor. Estas dos iglesias nos muestra eso, y eso es lo que vemos finalmente acá en Apocalipsis 7 y lo que vemos también en Daniel capítulo 12. Con respecto a lo que sucede, de lo que son los vencedores y los que no son vencedores, que pueden verlo en Apocalipsis capítulo 20, bueno, realmente el énfasis es ser vencedores, porque realmente todas estas predicaciones y todas estas enseñanzas que el Señor nos ha permitido escuchar van enfocadas en eso, es en que el Señor nos guía a ser vencedores, que verdaderamente nosotros podamos vencer, que verdaderamente nosotros podamos perseverar para vencer, y ese perseverar trae esto que dice acá Daniel capítulo 12, cuando dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Lo mismo sucedió allá en Apocalipsis 7, que fueron emblanquecidos, limpios y purificados. Lo mismo sucedió con Esmirna, ¿sí? Lo mismo sucedió con todos estos hombres y mujeres que fueron perseguidos por causa del Señor. Pero dice que en medio de eso van a haber otros que son impíos que van a proceder impíamente, ¿sí? Y que los impíos, de los impíos ninguno va a entender, pero los entendidos comprenderán. Así que el entendimiento y la comprensión se relaciona con la pureza, con el ser limpios y con el ser purificados. De alguna manera nosotros vemos que el pueblo de Israel ha incurrido en esa rebeldía y ha sido una rebelión que nos ha enseñado la condición del pecado y la condición del hombre del pecado. Desde el principio el hombre se ha rebelado contra el Señor. De alguna manera la creación se ha rebelado contra el Señor. Allá cuando miramos, por ejemplo, lo que sucedió en los cielos, cuando los ángeles se rebelaron. Y luego el Señor crea al hombre y el hombre se revela y comienza el Señor a buscar la forma de ponerse a cuentas con el hombre. Y suceden muchos acontecimientos y de eso trata las Escrituras. Pero el pueblo de Israel como pueblo y como nación se rebeló al Señor. Se rebeló en el desierto y esa fue la predicación de Esteban en Hechos capítulo 7, diciéndole al pueblo de Israel que estaban resistiendo al Espíritu Santo, que se estaban oponiendo al Espíritu Santo. Esa palabra resistir, que significa oponerse, que significa estar en contra del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se estaban oponiendo al Espíritu de Dios? Bueno, por medio de la palabra de arrepentimiento, por medio estaban trayendo esa palabra de arrepentimiento, esa palabra de evangelización, y el pueblo de Israel se estaba oponiendo a esa palabra. Definitivamente el pueblo de Israel y la nación de Israel literal tiene un papel preponderante en la profecía y en la historia bíblica. Y entonces encontramos no solo el asunto de los gentiles, que ha sido el énfasis que hemos manejado durante mucho tiempo, sino ahora vemos a Israel. Vemos cómo Isaías profetizó hacia el reino de Israel, de Judá, y como otros profetas al reino del norte, pero realmente la profecía estaba dirigida a Israel y también a la iglesia. Pero estamos ahora hablando acerca de Israel y cómo han sucedido asuntos con Israel y cómo Israel particularmente, su historia sigue, digamos, en conclusión. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, vemos que de alguna forma el Señor hace un énfasis en Israel y de alguna forma aparece el asunto de la reconciliación con Israel, ¿sí? Finalmente cuando vemos este asunto allá con los dos testigos. Pero mis hermanos, realmente creo que el mensaje que el Señor nos está dando es a estar sensibles a la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra, a poder entender que lo principal es ser vencedores. Lo principal es no es ser contado con los 11, como sucedió con Matías, que fue contado con los 11, a estar enfocados en lo que el Señor quiere traernos en este tiempo, que es orar también por esta nación que de alguna forma ha sido rebelde al punto de crucificar al Mesías. Ha sido una nación que ha pasado por muchas circunstancias. Y es por eso que el Señor nos amonesta de que oremos por la paz de Jerusalén. Realmente es importante mirar estos asuntos y entender que el Señor quiere limpiar nuestro corazón, exponiéndonos a su palabra, exponiéndonos a la comunión con los hermanos, exponiéndonos a la oración, exponiéndonos al constante arrepentimiento y humillación delante del Señor y a interceder verdaderamente por la nación de Israel. Hasta este momento esa es mi participación, mis hermanos. Listo, Juan, muchas gracias. Muchas gracias porque
Es importante que lo que se está diciendo por la derecha, también la izquierda lo pueda confirmar a fin de que haya muchos testigos que estén hablando sobre lo mismo. De eso se va a tratar, de eso prácticamente va a tratar el, el tiempo, el tiempo del fin, una batalla contra Satanás y contra aquel a quien él le va a dar la autoridad y su trono. Imagínese su trono, ¿qué significa? Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, por eso entendemos que la bestia o el anticristo tomará esa posición de gobernante de este mundo. Y eso vendrá cuando Satanás sea echado del cielo. Algo interesante vemos en esta profecía que no se halló más lugar para él en el cielo. Pero luego, más adelantico, entendemos por qué no se halló más lugar. Y es que dice que ellos le han vencido. Le han vencido. ¿A quién le han vencido? Han vencido a Satanás. ¿Y de qué forma le han vencido? Bueno, dice que porque por la sangre del Cordero, que eso es supremamente importante en el libro de Apocalipsis, el Cordero, la sangre, todo lo que tiene que ver con la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo esa victoria va a llevar a la iglesia en la revelación de lo que eso significa. Yo creo que mucho de lo que perdió la iglesia a lo largo de los años es ese entendimiento de lo que la sangre de Cristo hace para ella, porque no solamente la limpia, sino que la posiciona, le da un lugar en los lugares, en el cielo, un lugar espiritual, ¿no? Claro, entendemos que la iglesia está aquí como el cuerpo de Cristo, la cabeza está en el cielo, pero si estamos conectados a la cabeza, pues entonces eso quiere decir que estaremos también juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, yo creo que está haciendo referencia a esa posición que la iglesia tenía juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, nuestro volvernos al Señor, entender que Él es la cabeza, Él es el que está sobre todo principado y sobre toda potestad, Él es el que reina sobre todo, y si nosotros estamos en Él, pues vamos a tener una posición importante para el tiempo que se viene. Entonces, Apocalipsis no es un libro que debemos verlo como un libro de terror y horrible, el Apocalipsis, se viene la destrucción de la tierra, se viene el tsunami, los terremotos, en fin, todas las cosas que vemos que son reales, sí, claro que son ciertas, pero también Apocalipsis nos muestra el ministerio de los dos testigos. Y yo lo veo como un regreso a esa posición que alguna vez la iglesia tuvo al principio, de poder dar testimonio, como lo daban los apóstoles, como Juan, el apóstol, daba, el testigo fiel que estaba prisionero por causa del testimonio, de lo que él hacía al dar testimonio de la victoria del Señor Jesucristo, en un tiempo donde los césares ya habían iniciado una persecución a la iglesia. La iglesia había perdido una posición importante, la cual al tenerla hicieron conquistas enormes en cuanto a extender el reino de Dios en los corazones de las personas que al oír el evangelio se convertían y no solamente llegaban a ser pues discípulos, sino que eran una iglesia
gloriosa, poderosa, una iglesia que vencía sobre todo. De modo que cuando vemos aquí en Apocalipsis 12 esta mención, que yo creo que está muy conectada con Daniel 12, al hablar de que algunos van a resplandecer, algunos van a tener una posición como las estrellas de dar luz y de, al alumbrar, traer la revelación de Jesucristo, que es la que la iglesia necesita primero recibir, pero también las naciones necesitan oír. Principalmente la iglesia que está en un estado de degradación en cuanto al conocimiento. Y cuando digo conocimiento, no solamente hablo del aspecto intelectual, lo que necesitamos entender conforme a la revelación, y por eso tenemos este libro, sino también conforme a la vivencia que viene como consecuencia de haber recibido una revelación. Entonces, lo primero que el Espíritu tiene que darnos a nosotros es una revelación de Cristo. Recuerdo cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? Entonces les está preguntando sobre lo que la gente dice acerca de quién es Él. Entonces la gente no tiene revelación. La gente está viendo a un hombre que hace milagros y que de pronto se mueve en el poder de Elías o en el poder de los profetas, pero no está viendo, ellos no están viendo lo que Jesús quiere que ellos vean. Cuando Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahí sí, Jesús, maravillado por la confesión de Pedro, le dice, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero añade otras cosas a eso, y es que dice que sobre esa roca edificaré mi iglesia. Jesús compara la revelación que el Padre le da a Pedro con una base, con un monte sobre el cual se debe edificar la casa de Dios. Digo esto porque si nosotros no tenemos, y creo que ese ha sido el problema, si no tenemos una revelación de Cristo, mucho menos vamos a tener una revelación de la iglesia. Entonces, lo primero que debemos nosotros recibir y por lo cual debemos orar, y recuerdo al apóstol Pablo orando en ese sentido, para que el Padre dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos entender la esperanza a la cual hemos sido nosotros llamados, para que entendamos que somos la iglesia de Jesucristo y que como la iglesia de Jesucristo tenemos un papel que cumplir en el lugar donde hemos sido colocados. Entonces, hay mucho en esto del Apocalipsis, el por qué o para quién se escribió y por qué se escribió. Porque se escribió para 7 iglesias. 7 iglesias que están en Asia, pero que representan en su número y en ese lugar que no es Judea, sino que es Asia, un territorio romano, representan las iglesias gentiles, no las iglesias judías, no las iglesias que estaban en Judea, de la cual la iglesia de Jerusalén era una de ellas. Entonces vemos que la iglesia gentil, o sea, el Señor quiere que nosotros entendamos que la iglesia gentil tiene un papel muy importante en cuanto a lo que le va a corresponder hacer en el tiempo del fin. Y por eso se mencionan estas 7 cartas, pues es una carta, es un libro, pero que contiene 7 cartas específicas a 7 iglesias, a fin de que podamos comprender al mirarlas, y más ahora que estamos en ese tiempo del fin, comprender
¿Cuál es la esperanza que tenemos? Porque creo que debemos mirar estos asuntos con esperanza y no con temor, sino, bueno, si de verdad el Señor tiene una iglesia y la iglesia va a tener un papel protagónico en el tiempo del fin, ¿cuál va a ser ese papel? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Será que nuestro papel va a estar en el confinamiento? ¿Va a estar en la cárcel porque nos van a coger, nos van a encarcelar? Ahora estamos medio encarcelados voluntariamente, pero yo creo que va a venir un tiempo donde las personas que no hagan lo que los mandatos del anticristo, que es este que va a tomar el trono de Satanás, y lo va a tomar es para gobernar a nombre de Satanás, de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y no para bien. No, imagínense el mundo entero obligado a adorar a la bestia, y adorando a la bestia, pues adorar a Satanás. Entonces, qué importante esto en cuanto a lo profético, pero en cuanto a nuestro rol, si es que tenemos el entendimiento como iglesia, tenemos la madurez como siervos del Señor, como ministros que sirven a Cristo, a fin de que se pueda decir desde el cielo, eso creo que está en el verso, a ver, un momentico, voy a prender la luz, un momentico. Bueno, aquí hay una declaración que la quiero yo destacar en el capítulo 12 de Apocalipsis, que dice así en el verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Mire el papel que tiene Satanás hasta ahora, el papel que tiene, pero lo tiene ¿por qué? Lo tiene porque en la iglesia le da motivos para estar allí, para estar en una posición acusándonos a nosotros. Y nos acusa con razón. Sí. Porque si no tuviera razón, entonces no estaría allí. Pero somos nosotros los que le damos lugar. La Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo, pero le damos lugar. Entonces él tiene ese lugar. Es un lugar básicamente para convertirse como en un fiscal que conoce nuestra condición, conoce nuestro pecado y nos acusa. Pero lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 12 es que hay una compañía de vencedores, porque dice, y ellos le han vencido, o sea, son vencedores. Pero mire de qué forma vencen a Satanás. Interesante, ¿no? Dice que le vencen. A ver. En el verso 11 podemos leer, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No creo que estos ellos hagan referencia a los ángeles que están batallando contra el dragón.
no creo que haga referencia. Está haciendo referencia al hijo de la mujer. O sea, la mujer que representa, a mi manera de entender, representa a Israel. Esta mujer en este tiempo va a dar a luz. Ella está con dolores de parto, ya está a punto. Todos estos años han servido para que en ella se vaya formando algo o alguien. Y es ese hijo varón. Porque este hijo varón está relacionado miren, con el trono, con la autoridad, con la capacidad de junto a Cristo, que es la cabeza, hacer un trabajo. Pero algo que debemos nosotros entender es que Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Allí hay una unidad, hay un hombre corporativo. De la misma manera que Adán y Eva son un hombre corporativo, porque así lo dice el Señor, varón y hembra los creó. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el hombre es definido por la Biblia como varón y hembra. Ese es el hombre de pecado. Ahora tenemos al hombre que no tiene pecado. Ese que no tiene pecado es Cristo y la iglesia. Porque la iglesia es formada de Cristo. La iglesia gloriosa es formada de Cristo. Si la iglesia estuviera sin pecado, entonces Satanás no tendría lugar, no tendría cómo acusarla. Aquí hay algo, o sea, que nos muestra algo en lo que debemos trabajar para lograr esa posición como iglesia, no como individuo, porque como individuos no creo que el asunto sea. El asunto es una revelación de la iglesia que procede de Cristo mismo. Entonces, estamos hablando de una iglesia vencedora. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, tengo las palabras en mi corazón, pero no sé si las estoy comunicando debidamente. Va a llegar el tiempo que no ha llegado aún, pero está a punto de acontecer, que va a haber una compañía de vencedores. Esa compañía de vencedores son dados a luz en la mujer. Miren lo que decía Pablo. Pablo decía, hijitos, por quienes ahora sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hay una formación de Cristo en nosotros que está avanzando dentro de nosotros como iglesia. Y que va a avanzar si nosotros entendemos lo que es la iglesia. Y si perseveramos en aquellas cosas a las que la iglesia se le ha mandado a hacer. Porque la palabra de Dios es fiel. Y la palabra de Dios nos manda a perseverar. Y nos manda a perseverar porque Él sabe que el que persevera, Él va a vencer. El que persevera hasta el fin, Él va a vencer. Entonces, estamos hablando de una iglesia que empezó a perseverar. Desde el principio eso se perdió, la iglesia tomó otro rumbo, comenzó a hacer otras cosas y ya pues conocemos lo que es la degradación. Pero también sabemos que el Espíritu Santo comenzó a trabajar a fin de traer claridad y de tomar a algunos hermanos que comenzaron a ver mejor. Y ellos entonces nos han dejado un legado para la iglesia. Así que la iglesia tomando ese legado, a ver un momentico que tengo aquí un ruido metido. Tomando de ese legado, vayan uniendo. Esto es un poquito diferente a lo que sucedió con la iglesia de Sardis,
que comenzaron a recobrar cosas, pero en el recobro se dividieron. Ahora la iglesia de Filadelfia pareciera ser que recobra cosas, pero para unirse. Entiende que lo que se dio con Sardis no es el camino, que el camino es que la sumatoria de tu verdad, la sumatoria de tu palabra es la verdad. Entonces, Filadelfia es una iglesia que ha recobrado. Por eso el Señor le dice que le va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Allí entonces tenemos algo interesante que debemos o debe concordar, porque Apocalipsis es un libro que debe concordar. Lo que se le escribió a la iglesia o a estas 7 iglesias tiene que tener alguna concordancia con los otros capítulos donde se habla, por ejemplo, de esta mujer que va a dar a luz. Allí tenemos algo. Allí tenemos algo interesante. ¿Y por qué decimos que la mujer no es la iglesia sino Israel? Bueno, vamos a leer los últimos versos de Apocalipsis, cuando se muestra que la mujer sale huyendo al desierto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Entonces, pongamos atención a la mujer. ¿Quién es la mujer? Que había dado a luz al hijo varón. Entonces, ahí tenemos a 2, a la mujer y al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Hasta allí no tenemos claridad de quién es la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Creo que ese río deben ser todas las mentiras que el dragón va a soltar para que la mujer sea atrapada en el engaño. Pero no va a ser atrapada. Esta mujer que representa a Israel es como aquel Israel que un día salió de Egipto y fue al desierto, para que en el desierto fuera sustentada por el maná que descendía del cielo. Para la realidad, para el tiempo de hoy, ese maná representa a Cristo. Y esa salida del desierto, que es por el Cordero, ahora pues es el Evangelio. ¿Cuál es el Cordero? El Cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo. ¿Y cómo entonces la gente podrá saberlo? Por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado para que al creer en él, por la sangre del Cordero, nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. Así va a suceder con la mujer. Entonces mire el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea que la mujer tiene una descendencia. Vamos a ver quién es esa descendencia. Una descendencia que son hijos. Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos. Los cristianos. ¿Habrá alguna relación entre estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo con el hijo de la mujer? Es que el hablar de Apocalipsis, por eso ha llevado a tanta interpretación, porque a veces lo miramos muy en lo literal. Y al verlo en lo literal y no verlo dentro del contexto, entonces perdemos lo que el Señor quiere mostrarnos en revelación. O sea que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, sí, pero es la revelación que Jesucristo quiere dar a la iglesia acerca de sí mismo. De la misma manera que Pedro recibió una revelación de Cristo y sobre eso la iglesia se edificó,
Entonces, ahora, en el espíritu, que es en el cual debemos ver este libro, podemos mirar que este Apocalipsis 12 nos está mostrando el tiempo del fin. Miguel, aquellos que son perseguidos por el dragón, pero sabemos que el dragón es Satanás. Entonces, ¿a quién va a usar? Pues va a usar a la bestia, que es el capítulo 13. O sea, la bestia va a ser aquel instrumento de Satanás que va a usar para hacer la persecución. Pero en esa persecución, no solamente la iglesia va a ser limpiada, sino que Israel mismo, que es la mujer que huye al desierto, ella va a ser sustentada. Entonces, bueno, hasta allí doy este aporte en cuanto a Daniel 12 y su concordancia con Apocalipsis 12. Dejo abierto entonces el compartir para que los hermanos que digan, no, mi hermano está loco, por allí no es, entonces levanten la mano y me lo digan y me van a salvar entonces de mi locura. O si hay alguien que se pueda montar sobre esto y continuar, pues entonces adelante. David está levantando la mano. ¿Listo, David? Bueno, mis hermanos, quisiera colocar a consideración delante de los hermanos, porque pues estaba como esperando en el Señor, algo que creo que de parte del Señor he venido recibiendo con mi esposa, y lo quiero colocar aquí en la mesa, ¿no? En la mesa para que lo consideremos, para que lo miremos, porque me ha parecido como muy impactante, pero pues yo sé que de todas maneras el Señor tiene que traer revelaciones y afianzar, y pues nos valemos también de los hermanos, ¿no? Pues primeramente el Señor y el Espíritu de los hermanos, para así tener no estar de pronto desalineado. Quiero colocar en consideración algo que veo, que he estado viendo en las escrituras, y sobre todo con este tema de Apocalipsis, de los dos testigos, y de estos tiempos últimos. Perdón, David. Sí. ¿Puedes acercar más al micrófono porque se oye como retirado? Ya. Sí, no se te está oyendo bien. Ya, ahí me oyen bien. Mejor, sí, bastante mejor. Bueno, listo. Entonces, que quiero colocar a consideración algo que creo que de parte del Señor hemos venido recibiendo mi esposa y yo. Entonces, como para valerme por el consejo del Espíritu también, que pues pueda hablarle a uno primeramente, de primera mano, pero también para colocarlo como en un equilibrio por el Espíritu mismo en medio de los hermanos. Entonces, quiero colocar a consideración algo. He estado contemplando que Apocalipsis nos muestra y nos hace una analogía de plantas. Nos hace una analogía de que su pueblo somos como plantas. Somos como una cosecha. He visto mucho que Apocalipsis nos muestra como una cosecha. Entonces, viendo eso, el Señor me inquietaba, digo yo pues, me llevaba a contemplar mucho las fiestas que celebran el pueblo de Israel, que en sí son fiestas dadas por el mismísimo Dios, no por Moisés, ni por un rabino, ni por un judío en específico, sino por el mismo Señor que las dio en el Pentateuco. Entonces, veo que hay una serie de fiestas que son 7 en total. Las voy a nombrar rápidamente. La primera es Pascua, que es a los 14 días del primer mes de Aviv. Y después sigue la fiesta de los panes sin levaduras, que es al otro día de la Pascua, que sería, por decir, la Pascua es el 14, la fiesta del pan sin levaduras es el 15, y después sigue la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias viene en ese mismo rango de días, porque la fiesta de panes sin levadura dura 7 días.
Entonces, en el rango de los 7 días de los panes sin levadura, en medio de eso se le celebran las primicias, que es al día siguiente del día de reposo que cae en esos días. Y se celebra las primicias, que son las primicias de cebada. Son las primicias de cebada, porque el primer grano que se daba era el grano de cebada, no el de trigo. Entonces, en esa fiesta de las primicias, que eran de seguido esas tres, eran primicias de cebada. Bueno, estas tres fiestas nos apuntan y son proféticas. Son proféticas para cumplimientos y nos hablan de Cristo mismo, porque es contemplar al Señor Jesús y el plan de Dios desde el principio hasta el fin. Estas fiestas nos dejan ver eso. Entonces la Pascua nos revela y nos muestra que ya se cumplió, por decirlo así, con Cristo muerto, crucificado. Esa fue la Pascua. Después nos muestra la fiesta de pan sin levaduras, que Él fue sin mancha y sin pecado, porque la Escritura nos muestra que la levadura es la que corrompe, que ellos debían de sacar la levadura en esos días de sus casas y comer el pan sin levaduras, que representaba, por decirlo así, santidad, ¿ya? Y en este caso Cristo fue sin mancha, sin arruga, puro, y la muerte no lo pudo retener. Por esa causa viene la fiesta también que representa a la resurrección de Cristo. Las primicias, cuando se recoge el grano, nos habla de resurrección. Y en este caso las primicias nos habla específicamente de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, después, la Escritura muestra que tenemos que contar 7 semanas. 7 semanas desde el primer día de Pascua, contar 7 semanas, y eso viene a dar Pentecostés. Y en Pentecostés ya venía, era una cosecha, pero tenía una particularidad. También se celebran unas primicias, pero no se le llamaba fiesta de primicias, sino la fiesta de las semanas, que nosotros la conocemos mejor como Pentecostés. Entonces, cuando llegaba Pentecostés, como nosotros la conocemos así más fácil, esa fiesta se caracterizaba por algo. Se llevaba las primicias del trigo. Eso era sumamente importante en esa fiesta. Las primicias del trigo, no toda la cosecha del trigo, sino que eran las primicias del trigo que se cogían, los que cultivaban y como conforme a lo que Dios les había prosperado, llevaban ese fruto y lo presentaban delante del sacerdote, y eso era pues para Dios, porque eso representa que lo primero es Dios y los primeros frutos es para Dios. Entonces las primicias son muy importantes. En el caso del Señor, el Señor nos quiere mostrar algo muy importante, porque estas fiestas giraban en torno, pues obviamente primero a Cristo, pero era una figura estas fiestas porque giraban en torno, era a la agricultura, giraban en torno a las cosechas, giraban en torno a los cultivos, giraban en torno a ese aspecto, que era la economía del pueblo de Dios. Entonces, cuando llegaba Pentecostés, se presentaban esas primicias. Pasaba cierto tiempo y después llegaba otro bloque de 3. Pentecostés quedaba como en el medio de las dos, por decirlo así. Después de Pentecostés seguía ya en el mes séptimo, seguía la fiesta de trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Claro, eso tenía unos días específicos, pero hay una particularidad en trompetas. ¿Qué trompetas se celebraba? Y ellos tenían que estar días antes de que llegara el mes séptimo para poder celebrar trompetas y tocar las trompetas. Tenían que estar atentos al cielo, a una señal, a la señal de la luna, porque nadie sabía ni el día ni la hora que la luna saldría, porque ahí cuando saldría la luna, ahí
comenzaba la fiesta de trompetas y se tocaba las trompetas. Entonces eso es muy diciente para lo que el Señor dice, que el día ni la hora de la venida del Señor nadie la sabe. Pero también la Escritura nos dice que a la final trompeta, creo que tal Tesalonicenses nos dice que Él vendrá, pero habla también de una recogida, de una resurrección, pero no habla también de la venida del Señor. Entonces, como el Señor recogiendo, pues, a los suyos. Entonces, las trompetas nos hablan, siempre han hablado que a la final trompeta, listo. Las fiestas de trompetas antecedían a la expiación con el fin de que tenía el fin las trompetas. Uno era trompeta para anunciar que iba a haber guerra y segundo, trompetas era para anunciar arrepentimiento, de que el pueblo se volviera a Dios en humillación y en arrepentimiento. Y justamente después seguía la expiación, que era una aflicción donde ellos ayunaban y se derramaba la sangre de un animalito que los purificaba y los limpiaba y era solamente una vez al año. Se ofrecía al chivo expiatorio. Entonces, esas son fiestas proféticas. Entonces, lo que quiero colocar a consideración es lo siguiente, que ahorita leíamos los sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis de los 144,000 y bueno, vemos, voy a leerlo rápidamente y dice así, no lo voy a leer todo, voy a leer la primera parte hasta el 4. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz, mire, y tenía el sello del Dios vivo, un ángel, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, vemos aquí que hay unos sellados, pero mire la referencia que hace el 4. Juan oyó su número. O sea, hay una referencia de que estos son contabilizados. Es como una referencia a cuando yo tengo algo y lo aparto y lo puedo contar. Es contable y lo cojo. Estos son, él oyó el número y estos fueron sellados. Bueno, después dice, y hay otras personas ahí en el verso 9 del 7, y vemos a una multitud, pero esta sí dice que no se puede contar, que es grandísima. Y no solamente eso, sino que es de toda tribu, lengua y nación. Entonces, hay algo aquí que me parece muy precioso y es que voy a leerlo desde el principio, desde el 9, y es, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Bueno, quiero recalcar que las primicias nos hablan de los primeros frutos, y ese es el anuncio a una gran cosecha. Así que las primicias son los primeros frutos para Dios selectos, por decirlo así, que representan algo que el Señor siempre ha recalcado de un principio, porque de Caín y Abel uno ve que Caín ofreció lo mejor, el primogénito, lo primero de sus animalitos. Tal vez si Caín hubiese ofrecido los frutos de la tierra, también el Señor se los hubiera aceptado. No es porque, no, es que él no pastoreaba animales. Él tenía que pastorear animales para que el Señor se agradara en el sacrificio de Caín. No, es más bien porque Caín ofreció de lo que él cosechó, pero no ofreció lo primero.
no ofreció las primicias, o primero se encargó de tener lo suficiente para él, porque él había trabajado muy fuerte, y le llevó el resto a Dios. Por eso Dios no aceptó su ofrenda. En cambio, Abel nació el primer corderito y él no sabía si de ahí para allá iban a haber una tandada de corderos más, o si de pronto iban a ser uno o dos, o no iban a hacer ningún cordero más. O sea, Abel tuvo fe, Caín no tuvo fe. El punto es la fe. Entonces, desde el principio vemos que las primicias son muy importantes para Dios, demasiado importantes para el Señor. Entonces, por eso el Señor nos habla mucho de ponerlo en primer lugar. Has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque lo colocamos como de démosle el resto que nos sobra al Señor. Entonces, ahí estamos infringiendo algo muy preciado y precioso para Dios, que son las primicias. Pero miren esto, las primicias nos hablan de los primeros frutos, pero son pocos, se pueden contar con los dedos, y justamente la escritura en Levítico 23 nos muestra que era una gavilla. O sea, una gavilla se puede contar el número de espigas y se amarra y se lleva. O sea, es algo que si usted quiere lo desamarra y puede contar el número de las gavillas y decir, hay 200 ramas y eso es una gavilla, por decirlo así. Pero ya después, cuando viene la cosecha sí es un montón de fruto que usted no lo va a contar. Es incontable. La única manera de poder saber es pesándolo. Pero contarlo es muy difícil. Pero nos habla ya de una gran multitud de cosecha. Pero lo primero es necesario ofrecérselo a Dios. Y sí se puede contabilizar. Entonces, yo en estas dos partes estoy viendo algo. Estoy viendo pueblo de Dios, pero es como si el Señor estuviese diciendo, mire, yo estoy viendo a mi pueblo. Sí, todos son míos. Todos van a tener bienaventuranza, pero van a haber unos que van a ser mis primicias, como se cumplió también en Pentecostés con los 120 en el aposento alto. Después vino la gran cosecha, que fue los 3,000. Fueron un montón. Entonces, yo creo que, y estoy viendo que el Señor está queriendo mostrar eso. Y bueno, vamos a seguir leyendo en el 9. Quedé en el Cordero y están en la presencia del Cordero. Miren, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Listo. Vestidos de ropas blancas. Y esta es una parte muy importante que quiero recalcar, que tal vez muchas veces no vemos y tal vez no le prestamos atención, pero si está en la palabra es por algo. Porque el Espíritu la dejó por algo. Y dice, y con palmas en las manos. Les voy a decir, hermanos, que en la última fiesta, que es Sukkot, que es tabernáculos, que son las chocitas, las casitas que ellos hacían y siguen haciendo para celebrar esa fiesta que les mandó el Señor, para recordar que el Señor fue su campamento en el desierto y no les faltó nada, pero también para entender de que su Mesías viene a tabernaculizar en ellos. Entonces, en Sukkot, ellos hacían casitas, chocitas, pero además de eso, se les mandaba en el Pentateuco, se mandaba que ellos cogieran ramitas, palmas, y las tomaran en las manos. Eso era parte del ritual de celebrar las fiestas de Sukkot, que tuvieran palmas en las manos. Y hasta hoy en día, los judíos los siguen haciendo. Hasta hoy en día los siguen haciendo. Y justamente bueno, todavía falta celebrar Sukkot, pero pronto ya viene la fiesta, creo que es de Pentecostés. Sí, ya viene la fiesta de las semanas allá para celebrarse. Bueno, pero bueno, aparte de eso, Sukkot
así en Sukkot hacían eso, tenían unas palmeritas en sus manos. Eso era una referencia de esa festividad. No podía faltar. Bueno, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero ver una esperanza preciosa que el Señor nos ayude, y es de que, mis hermanos, esto es una palabra grandemente de ánimo y puede ser totalmente poderosa si la tomamos verdaderamente con la fe y si vamos delante del Señor y le rogamos que nos capacite para poder ser mártires. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que aquí que ellos antes estaban vestidos de ropas blancas, pero ahora se muestra por qué, porque pasaron por la gran tribulación y no negaron su nombre, guardaron su palabra. Y eso, ese pasar por ese fuego de presión, de que la muerte te esté respirando y hasta que te puedan matar y te maten, eso va a causar un lavamiento y un emblanquecimiento, si se puede decir así, en la sangre del Cordero. Eso va a generar una bienaventuranza en aquellos que pasen por ahí y soporten. Se va a reflejar y se va a formar los mismos padecimientos de Cristo en ese tiempo. Entonces, y va a haber una bienaventuranza porque Apocalipsis 20 nos muestra después, más adelante, que a ellos se les da facultad de juzgar, de sentarse en tronos y bueno, en fin. Pero es precioso porque el Señor también en una palabra dice, voy a parafrasear la parábola, que un hombre tenía su tierra, su era, y contrató a unos y convino un trato con unos primero. Les dijo, tal, le pagó eso. Y después se encontró unos al final y les pagó lo mismo. Y entonces los otros vinieron y dijeron, pero ¿cómo así? ¿Por qué les paga yo lo mismo? ¿Cómo así? ¿Es que acaso yo soy injusto? ¿Es que esa no es mi tierra? ¿Y acaso yo no puedo hacer lo que quiera con ella y en mi dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué hay conmigo? Si yo convine con ustedes pagarle ese salario y le estoy pagando lo justo, lo que convenimos, entonces, ¿qué me reclamas? Entonces, yo sí creo que en el tiempo del fin va a haber una bienaventuranza muy, pero muy grande para aquellos que se dispongan y sean aquellos que sigan al Señor por donde quiera que vayan. Y que guarden su palabra hasta el fin y no nieguen su nombre. Y que aún entreguen sus vidas por causa de Cristo que viene y del Evangelio. Entonces, ese es un paréntesis que quería hacer. Pero el verso 15, que quiero hacer notar algo. Ya en el verso 10, en el verso 9, vemos que ellos tenían unas palmas en las manos, muy similar a lo que se vive en tabernáculos. Pero mire el verso 15, lo que muestra. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, hará tabernáculo en ellos. O sea, es como ver aquí que se va a celebrar la fiesta de tabernáculos. Y es el Señor quien viene a hacer tabernáculos en ellos. La realidad de los tabernáculos que ellos viven y que vemos en las Escrituras, que es a manera natural, esta se va a ver la realidad hecha. El Señor
morando en medio de todos los santos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y que quiero colocar a consideración, hermanos, porque me parece muy curioso que pasen 6 sellos y en la mitad del sello sexto y séptimo se haga como un paréntesis y se muestre a un pueblo de Dios y se haga como una referencia de 144,000 y una multitud vestida de ropas blancas. Después vemos que siguen el último sello y se tocan las trompetas. Y es curioso también ver un mismo patrón que en las trompetas, a la sexta trompeta también se hace como una intercesión antes de que se toque la séptima de el ángel y el librito y de los 2 testigos. Es muy precioso ver que en el capítulo 10 se ve al ángel con un librito, pero se ve al ángel que está como decretando juicios sobre la tierra, porque coloca el pie en la tierra y coloca el pie en el mar y levanta la mano, o sea, está juzgando los cielos, la tierra y el mar. Y los 2 testigos tienen el mismo poder de, eso se está viendo en lo espiritual, pero se va reflejado en lo natural, porque después el ángel le dice a Juan, come el librito, como le dijo a Ezequiel, se lo comió. Después de que se lo come, le dijo, él dice que le fue dulce en su boca, pero amargó su vientre. ¿Qué dice Ezequiel? Que tenía ayes, lamentaciones, que tenía cosas endechas, que son lloros. Pero es glorioso porque el ángel dice que al toque, a la voz del toque del último ángel, del séptimo ángel, al toque de la trompeta, se consumará el misterio de Dios. Así que es glorioso, porque a pesar de ser un momento turbulento, difícil, es glorioso porque nuestro Señor viene. Dulce en la boca, porque es palabra de Dios, y como cantan acá muchos aquí en Apocalipsis, grande y maravillosas son tus obras, porque tus juicios han llegado. Bueno, sí, es duro, pero es glorioso porque es la justicia y Dios es justo y además de eso viene. Pero es duro porque sí va a haber gran tribulación, gran remesón para aquellos que no adoren al Señor y para aquellos que tal vez estén como Lot, que eran justos, pero no estaban en el lugar donde debían de estar como Abraham. Abraham pudo hablar con el Hijo de Dios, con Jesucristo, y él les contó lo que iba a suceder. Se hizo entendido, el Señor lo hizo entendido, y él tomó valentía y negoció con Dios para que no cayera el juicio sobre esos justos. Entonces, él tuvo una posición muy diferente a la de Lot. Muy diferente, pero aún así, Lot fue sacado. Le tocó que pasar ese remesón, pero aún así fue sacado por los mensajeros de Dios. Y justamente, bueno, eran unos ángeles. Pero bueno, ¿qué veo acá? Que ahora vemos los 2 testigos. Los 2 testigos tienen una particularidad. Dice que bueno, hemos visto que son judíos y gentiles porque hablan de los 2 candeleros y de los 2 olivos, y las escrituras nos hacen mucha referencia sobre eso, y yo creo que ha sido así. Tienen el mismo poder que se le ve en el ángel, que es, tienen poder sobre el cielo, sobre las aguas y sobre la tierra. Tienen 1260 días profetizando, pero al final de su profecía se levanta la bestia, o sea, ya se puede levantar la bestia y matarlos, y los vence. Pero es curioso que aquí todavía estamos en la 6ª trompeta, y ellos se levantan. Pero la palabra nos dice en varias partes, en Corintios, en Tesalonicenses, y creo que también en Mateo, que dice que él vendrá al toque de la final trompeta.
Entonces no podemos decir que es la resurrección de todos los muertos. No, porque la sexta trompeta, esto está ocurriendo en el transcurso de la sexta trompeta, porque todavía nos ha tocado la séptima trompeta. Y dice que cuando se toque la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos todavía de pie, vivos, seremos transformados y seremos llevados juntos hacia las nubes y recibiremos al Señor en los aires. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Que acá hay una resurrección que no es la resurrección como tal plena, la resurrección plena de los muertos. Entonces, lo estoy diciendo a consideración de todos ustedes y quiero saltarme al 14, desde el verso 1. En el capítulo 14 vemos algo, dice, ahorita vuelve y habla de los 144,000, pero ya lo habla como con un poco más de luz. Allá vimos que eran como que solamente pueblo judío, porque dice de la tribu de Zabulón, de la tribu de yo no sé quién, de todas las tribus de Israel. Pero acá después dice, después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000. Es como si él estuviera al mando y atrás su ejército. Su ejército selecto como lo tenía David. David tenía él tenía un ejército grande. Y eso no es hacer acepción de personas, o es que el Señor es más especial con unos que con otros, no. Porque estos se ganaron eso, porque después más adelante lo muestra, porque ellos fueron vírgenes, porque ellos siguieron al Cordero por donde quiera que iba. Entonces, estos 144,000 estaban con el Cordero en el monte de Sión. Es como, veo aquí una referencia como el Señor como en pelea, como general, pero atrás 144,000. No hay una multitud, sino 144,000. Es como si hubiese un ejército selecto. Sabemos que el Señor viene por todos, claro que sí, pero aquí estamos viendo que detrás de él había 144,000. Pero miren la referencia, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Otro paréntesis. Esto también me lleva a entender de que la marca de la bestia no es un dispositivo. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con un entendimiento de quién es Dios y una proclamación de eso. El dispositivo puede salir y nos puede controlar en muchos aspectos, pero eso no va a determinar verdaderamente qué es la fe, no. La marca tiene que ver con el nombre de Dios o con el nombre del anticristo. Porque mire, en ellos tenían, acá Apocalipsis nos está hablando de la parte de Dios y la contraparte que es la de Satanás. Está hablando de un reino, pero de un reino glorioso y de un reino del maligno. Nos está hablando del Hijo de Dios y el Hijo de Satanás, por decirlo así. O sea, siempre vemos como una contraparte. Entonces también vemos una marca de la bestia, pero también vemos la marca de Dios. Ese es un paréntesis que quiero hacer. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis y sigo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Entonces, ya comenzamos a ver que el hablar profético nos habla, cuando habla de muchas aguas, nos habla de multitud de personas. Obviamente dependiendo del contexto, pero en la mayoría de partes y en este contexto es mucha gente, muchas personas. Y como sonido de un gran trueno, dice. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Mire esa referencia que me parece muy preciosa, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esa palabra redimidos, no siempre la palabra redención nos habla solamente de la redención cuando el Señor nos compra con su sangre y nos rescata.
también la redención hace referencia a la resurrección. Entonces aquí está haciendo que una referencia de que ellos fueron redimidos de entre los de la tierra, pero ya comienza a mostrar que no son solamente como de un determinado pueblo, sino de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujer, o sea, tenían unas características con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, otra vez dice, de entre los hombres, pero mira aquí es como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que aquí está haciendo referencia a que estos 144,000 son primicias de un fruto que generará mucho más fruto a lo largo del tiempo, de ese corto tiempo. Y sí, podemos decir que son judíos, pero también estamos aquí viendo que es de toda la tierra y fueron redimidos de entre los hombres, y los hombres nos habla de la humanidad entera. Así que aquí yo me atrevería a decir, y lo coloco a consideración, que los 144,000 son los dos testigos. Los dos testigos son los mismos 144,000, pero que el Señor va a tomar como primicias y se puede representado en una figura de que se va a venir cumpliendo, como también en el tiempo del fin, estas fiestas, pero en una realidad suprema. Y es de que cuando los dos testigos resuciten en la sexta trompeta y les dice, vengan acá, subid al cielo, venid acá, dice que ellos subieron para Dios. Entonces, acá dice que estos fueron redimidos como primicias. Es como si esto estuviese pasando y ese fuese el avivamiento que estamos esperando. Ese es el Pentecostés poderoso y real que tal vez estamos esperando. Sí, tal vez le rogamos al Señor y nos disponemos a Él, y Él tiene gracia y misericordia con nosotros, y tal vez poder ser aquellos que sean tomados como primicias, porque serán tomados para Dios, porque las primicias eran para Dios. Cuando el Señor hablaba en el Pentateuco de que traigan las primicias, dice, no pueden ni comer, no le podían hacer nada a esas primicias, no podían nada. O sea, ellos tenían que abstenerse si tenían mucha hambre y se querían comer ese frutico tan rico, el primerito y todo, se tenían que abstener. Eso era para Dios. Entonces, estas primicias, me atrevería a decir que los 144,000 son otros testigos, pero se asemeja a Pentecostés, porque en Pentecostés se trae la primicia del trigo, pero después de Pentecostés pasa un tiempo y viene trompetas, pero antes de trompetas y en medio de las trompetas creo que también hay también cosecha, porque la palabra en Levítico y en Números y en Deuteronomio nos muestra que el Señor también tenía una cosecha al final del año. Y al final del año también se tenían que recoger frutos. Y sobre todo también trigo, que era como una cosecha grande de trigo, ya no eran las primicias porque ya se ofreció en Pentecostés, y también se recogía las uvas. Y esa era la cosecha del fin del año judío que el Señor les había dado. Ellos tenían que recoger esas y tenían esas otras 3 fiestas porque todo giraba en torno a lo que tenía que ver con la agricultura, pero porque eso nos hablaba del mismo Señor. Entonces les quiero leer algo que me parece precioso, porque aquí en el mismo capítulo 14 hay en el verso 14 hasta el 20, hay también dos grupos de cultivo. Y dice así, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, nos está hablando de Cristo mismo, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Y qué nos habla de las Escrituras?
que Él viene a recoger a los suyos. Es el Señor quien recoge la mies. Y la mies nos habla del trigo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra ya está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, que ese era el Señor, por las características que dan, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es como, lo que aquí veo es como esta mies que ya el Señor está recogiendo es en su venida a la final trompeta, recogiendo el resto de la gran cosecha de Dios, porque ya hubo unas primicias y yo no creo que el Señor vaya a dejar de mostrar esas figuras de primicias. Yo creo que en el tiempo del fin puede verse contundentemente esa figura, porque Él desde un principio recalcó las primicias con Abraham, con Caín y Abel, con todo, con todas las escrituras vemos eso. Y la ley también lo manda. Entonces, vemos que es cegada. Es como si, me atrevería a decir, que esta mies es la gran cosecha, que sería la venida del Señor. Y dice, el 16, y el que estaba sentado, el 17, salió otro ángel del templo, que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas y en el gran lagar de la ira de Dios. En este caso, estas uvas nos hablan no del pueblo de Dios, sino de el resto de gente que no está escrito en el libro de la vida, que aborrece a Dios, que aborrece a Cristo y al pueblo del Señor y al reino del Señor, y por esa causa vienen las copas de la ira que nos hablan de un vino de la ira de Dios, porque aquí hace referencia que, miren, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos por 1600 estadios. Esta es la ira de Dios. Entonces, se está recogiendo la última cosecha para celebrarse la expiación y poder celebrarse Sukkot, porque Sukkot no se podía celebrar si no se recogía la última cosecha del año. Y se lo voy a demostrar en Deuteronomio 16 para que lo vean ustedes mismos, hermanos. Deuteronomio 16. En el verso 13 dice: y la fiesta solemne en los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Entonces, eso nos habla la cosecha del trigo y la cosecha de la uva. No se hará esa fiesta, sino después que hayas cosechado. Ya cuando hayas cosechado eso, se vienen y se celebran tabernáculos por 7 días. Entonces, quería colocar a consideración eso, hermanos, porque creo que estos dos testigos que el Señor nos ha venido inquietando hace mucho tiempo, y personalmente a mí me lo ha venido inquietando, porque yo sé que a Julián también, y Julián lo ha hablado mucho, pero a mí personalmente me ha inquietado mucho el Señor con estos dos testigos. Y no es porque, no lo digo a mala manera, no es porque un hermano, otro hermano, o Julián lo hable o lo diga, no, sino porque personalmente creo yo que ha sido el Señor que me ha inquietado. Y ahora estoy contemplando esto y es algo más glorioso de lo que tal vez hemos visto antes. Y tiene que ver que el Señor viene por unas primicias, pero también viene por todo su cosecha, claro que sí. Pero la cosecha final, la gran cosecha, van a tener bienaventuranzas. Van a tener bienaventuranzas porque el mismo Apocalipsis lo muestra.
Bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces van a tener una bienaventuranza, claro que sí, porque serán mártires. Pero aquellos que mueren en la sexta trompeta, porque la bestia les mata, esos van a ser tomados como primicias. Y yo creo que eso es una bienaventuranza grande, que el Señor nos ayude a contemplarla. Y bueno, eso era, mis hermanos. Listo, David. Bueno, gracias por tu compartir. Estamos ya llegando. Mamá, yo no fui. ¿Alguien quiere decir algo? No veo la mano levantada. No veo manos levantadas para hablar. Mira a ver cómo se siente ahí en la mitad. Mi hermano, Juli. Voy a dormir aquí. Juli, A ver. es que quería decir una última cosa que yo creo que es importante, y es que Apocalipsis 12 nos muestra que la mujer es Israel, pero que el hijo varón fue llevado para Dios y para su trono. Fue arrebatado, dice. Ahí usan la palabra también, arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, estoy contemplando a consideración de que sí, la mujer es Israel. Este hijo varón son los dos testigos también, conformados de judíos y gentiles, porque es un testimonio precioso, no puede ser solamente judíos y no pueden ser tampoco gentiles solamente, sino ambos siendo uno, cumpliendo la palabra del Señor, que Él tumbó la pared de separación. Pero como en todos la cosecha de primeros frutos, como lo que yo una vez les compartí a algunos hermanos del hindú, que era el único cristiano con su familia en una tribu donde toda la tribu adoraba a otros falsos dioses. Y el jefe de la tribu vino y lo sacó a... Y cuando sacó a él y a su familia golpes, le mandó a todos a decir, nieguen a Cristo. Y cuando les dijo, nieguen a Cristo, si no niegan a Cristo, entonces les dijo, si no niegan a Cristo, matamos a tus hijos. Le mataron a sus hijos. Volvieron. Y así sucesivamente hasta que mataron a la esposa. Hasta que mataron a la esposa. Y cuando mataron a la esposa, él tampoco dejó de negar al Señor, al punto de que ya vinieron a pedir su vida. Y él murió y no negó el nombre del Señor. Parece que hubo una victoria, pero al cabo de los días, el mismo jefe de la aldea que lo mató, se convirtió toda la aldea y vino. Y después se convirtió toda la región. Entonces fue el primer fruto que cayó en tierra y murió, y eso hizo que todos temieran y algo pasara en ellos y cambió. Mis hermanos, eso pasó también al principio con la iglesia neotestamentaria. Cuando eran llevados a los circos, pensando que estaban aniquilando al pueblo de Dios, lo que hacían era ganarse ellos con ese martirio, con esa muerte, a más pueblo de Dios, y se terminó convirtiendo aún más. Se convirtió más gente con martirios que muchas veces con campañas evangelísticas. Y hay una característica que también muestra Apocalipsis 11. Ellos, todo el planeta Tierra blasfemaba cuando caía el granizo, cuando venía una plaga, las langostas, esto y lo otro. Y blasfemaban el nombre de Dios. Pero solamente cuando vemos que los testigos resucitan, ahí sí dice que temieron. Dice, cayó un gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos le vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y bueno, se derrumbó. Y dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
Es increíble que una muerte y además de eso una resurrección verdaderamente genere una transformación. Y ese es el mismo patrón que nosotros vivimos con el Señor Jesús. Cayó en tierra y murió y nomás tenía a unos cuantos. Y después de eso surgieron miles. Surgieron miles hasta el día de hoy convertidos en el Señor. Entonces lo que quiero decir rápidamente con el capítulo 12 de Apocalipsis es que la mujer es Israel, el hijo varón es la representación de estos dos testigos, siervos fieles, maduros, que le siguen por donde quieran que van, pero fueron arrebatados para Dios y para su trono. Ahí vemos la figura como que los tomó para primicias. Y después vemos que ellos van a generar algo muy precioso en la mujer. Por causa de ese sacrificio y de esa resurrección, esa mujer va a recibir aún más y tal vez va a haber un avivamiento y va a ser la gran cosecha que al final se recoja. Y también aquellos gentiles que tal vez necesiten ser blanqueados, emblanquecidos, depurados, también eso les va a generar un gran fruto y van a venir a ser al final esa gran cosecha. Pero porque esta primicia cayó en tierra primeramente y murió, a semejanza de Cristo, cumplió esa misma realidad. Y eso es un patrón que se ve desde siempre, mis hermanos. Entonces, lo coloco a consideración y ya no hablo más. Listo. Bueno, David, ok, gracias por ese compartir. Gracias a Mayra que te estuvo ayudando allí con las ayudas del audio, aunque la cámara ahorita se fue. Ok. Bueno, hermanos, 9:19, estamos entrando ya prácticamente a las 2 horas de no sé quién está allí. Bueno, vamos a terminar. Hermano David, ¿está por allí? David, ¿estás por allí? ¿Me oyes? Sí. Sí, señor. Vamos a terminar con oración, por favor. Ya después de tu compartir, entonces pongamos todos los compartires que se dieron hoy, el de Juan David, el tuyo, el mío, pongámoslo delante del Señor. Lo importante es que, pues, el Señor, poner esto como una ofrenda delante del Señor para que el Señor nos ayude como a ver todo lo que está escrito y que es necesario recibir por revelación. Amén. Sí. ¿Oro yo? Sí. Bueno. Padre, te damos gracias nuevamente y venimos delante de ti. Ya estamos delante de ti, Señor, pero venimos juntos en un clamor y en un ruego a ti, Señor. Clamándote primeramente honras y glorias a ti, porque eres fiel, eres verdadero y nos has amado con amor eterno en tu Hijo. Por eso te damos gracias, Señor. Y te pedimos, ayúdanos a que nuestras vidas verdaderamente sean un acto de gratitud a ti. Amén. Y seamos instrumentos útiles en tus manos, porque somos inútiles si no estamos en tus manos, Señor. Así que te rogamos que nos extiendas aún más tu gracia, Señor Jesús, y tu misericordia. Te pedimos que nos extiendas más de tu verdad, nos extiendas más de tu espíritu y que gobierne nuestra vida completamente, Señor. Te pedimos que nos instruyas y que nos muestres verdaderamente tu intención, tu consejo, no el propio.
Si hay que desechar algo que no es tuyo, así cualquier boca lo haya dicho, la mía, la de cualquiera, Señor, que se haga es oída tu voz, Señor, y no la nuestra, Señor, porque necesitamos escuchar es tu voz, Señor. Así que confiamos en eso y presentamos tus palabras, las palabras que se han dado en medio de la convocación, de la comunión, delante de ti, para que seas tú mostrándonos tu consejo verdadero, veraz, fiel, y ayúdanos, Señor, aún más para seguir adelante. Fortalece tu iglesia. Ten misericordia de Cali. Reprende a los principados y a las potestades, te lo pedimos, Señor. No te lo ordenamos porque tú eres Dios y tú eres potente y poderoso, y tú eres fiel y eres amor, pero te lo rogamos porque también somos puestos en esta ciudad para poder ser candelero y luz, y muchas veces hemos empalidecido, el pabilo no ha alumbrado inconstantemente. Pero gracias, Señor, porque tú dices que tu pabilo que humea no lo cortarás, no lo apagarás, sino que creemos que lo avivarás, Señor. Así que aviva a tu iglesia en Cali y aviva a tu iglesia en todas las localidades de Colombia y también en el mundo. Y levanta tu candelero en Jerusalén y en toda la tierra de Israel, que todos a uno podamos decir: Jesucristo es el Señor, pero con fe y con amor, Señor, postrados delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces desde aquí me despido de los Amén. que puedo ver. Quicho, Jaime, Amén. Gloria, David y Mayra, María Victoria, familia Londoño, no sé quiénes están allá detrás del velo, hermano Vicente, Maritza, Esperanza, no sé si está tu familia, Esperancita, Alejita, la veo aquí también, a Irne, hermano Irne, y a Joan Daniel Angulo. Todos ellos, entonces, nos vemos por Zoom, nos vemos el sábado entrante, y mañana viernes, Dios mediante, vamos a continuar la exposición de la profecía. Estamos ahorita mismo hablando de las iglesias y cómo Apocalipsis lo entendemos mejor, entendemos lo que el Señor le habla a las iglesias. Entonces, en esta exposición, mañana, si el Señor lo permite, estaremos hablando de la iglesia de Filadelfia, en su énfasis Filadelfia, y también de la Odisea, pero conectado con todo lo que pues estas iglesias han recibido, ¿no? De las otras. Espero, hermanos, que me acompañen con sus oraciones desde ya mismo. Recordemos que la palabra no es la palabra de Julián, es la palabra del Señor. Y que a mí me corresponde darla, entonces yo soy el que más ayuda necesito. Y también todos los oyentes para que podamos recibirla y la palabra nos alumbre, nos ayude a entender cómo es la iglesia, cómo estamos en relación a la iglesia. Debemos hacer correcciones, pues hacer las correcciones a fin de ser encontrados fieles en la venida del Señor. Listo, hermanos, entonces que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Pero tiene muchos libros. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Bendiciones Saludos, para Andrea. A todos todos. mis hermanos. Bendiciones a todos los hermanos. Andrea, Hola. hola. La paz del Señor.